a tener que son las lesiones producidas en la pared torácica, en órganos o estructuras intratorácicas por fuerzas externas de desaceleración, aceleración, compresión, impacto de alta velocidad, penetración de baja velocidad y electrocutamiento. Tenemos que van a predominar en los casos del sexo masculino sobre el femenino, sobre todo asociados a accidentes automovilísticos, y en muchos países muchos de los pacientes con trauma torácico van a morir antes de que lleguen a un hospital, y menos del 10% de las lesiones en pecho con objetos romos o son producidas, y entre el 15 y el 30% de las lesiones de pecho penetrantes van a requerir una intervención quirúrgica. Las lesiones cardíacas penetrantes son una urgencia quirúrgica, siempre y cuando lo cumple con los criterios, y la ruptura de la aorta torácica es la causa más común de muerte después del trauma contuso de tórax. La que sigue, Diana, por favor. En cuanto a la etiología, como ustedes pueden observar, el mayor porcentaje de traumatismos torácicos se debe a los accidentes de tráfico, seguidos de las caídas de gran altura. Menciona la bibliografía que incluso unas caídas a 6 metros pueden producir lesión cardíaca. También se puede deber a heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego, ya sea de alto impacto o de bajo impacto. Entonces, como tal, se requiere de una fuerza de gran magnitud para que produzca esta lesión. Sí, Denita, la que sigue, por favor. Y como todo, pues la mejor medicina es la prevención. Hay que hacer énfasis en respetar todas aquellas medidas de tránsito, lo que todos ya conocemos. Los vamos a clasificar en traumas abiertos y traumas cerrados. Aproximadamente del 10 al 15% van a ser traumas abiertos. En estos va a haber una solución de la continuidad de la pared torácica con una disrupción de la pleura visceral más una laceración y contusión del pulmón subyacente. Estos generalmente van a estar producidos por heridas esas heridas van a estar producidas por arma de fuego o arma blanca. Y en los traumas cerrados, que son del 85 al 90%, no hay una solución de la continuidad de la pared torácica. Los mecanismos por los que se producen generalmente, estos son contusión directa, mecanismos de desaceleración, cizallamiento y el aumento de la presión intratorácica. Generalmente estos van a estar producidos por una caída o por un accidente automovilístico. Y bueno, vamos a hablar acerca de las principales lesiones torácicas. ¿Qué sigue, Dianita, por favor? Estas se van a dividir en dos, que son las lesiones rápidamente fatales o aquellas que se van a identificar en la evaluación primaria, y son aquellos problemas de la vía respiratoria como obstrucciones o lesiones traqueobronquiales, neumotórax a tensión y neumotórax abierto, y los problemas de la circulación como hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y la parada circulatoria traumática. Y por otro lado tendremos a las lesiones que están ocultas, y estas se van a identificar en una evaluación secundaria y corresponden al neumotórax simple, hemotórax, al tórax inestable, contusión pulmonar, lesiones cardíacas, interrupción aórtica traumática, la lesión diafragmática y la rotura esofágica. La que sigue, Dianita, por favor. En esta diapositiva también podemos observar que tanto existen lesiones que comprometen la vida como aquellas que no comprometen la vida pero tienen un alto nivel de morbilidad, o las que no son necesariamente letales, como el enfisema subcutáneo, el aplastamiento directo en el pecho y las fracturas que pueden ser de las estructuras que componen a la caja torácica.
Y bueno, el ATLS menciona que existen 3 consecuencias fisiológicas en el trauma torácico, que son la hipoxia, la acidosis y la hipercapnia. La hipoxia conduce a la acidosis. La hipercapnia, secundaria a una hipoxia, también conduce a una acidosis. Esto trae como consecuencia una ventilación inadecuada y debido a la acumulación del dióxido de carbono y a una disminución del aporte de oxígeno, va a disminuir el nivel de conciencia. Bueno, en esta diapositiva se las puse en color dorado. Imagínense que es el color dorado, para que se acuerden que es el gold standard del diagnóstico del traumatismo torácico. En la bibliografía menciona que se realiza este estudio, el ECOFAST, porque en 1971 se había determinado que este estudio permitía identificar cuáles eran las lesiones que involucraban, cuáles eran las lesiones que comprometían la vida en los traumatismos abdominales. Entonces le llamaron Focused Abdominal Sonography for Trauma, pero como se dieron cuenta que al realizar este estudio era favorable y disminuía la mortalidad, entonces un par de personas decidieron que no nada más se adaptara solamente al abdomen, sino que también se utilizara en tórax. Y en 1996 ya fue cuando cambió el nombre de abdominal a assessment, y entonces ya se utilizaba tanto para trauma torácico como para abdominal, porque este estudio es rápido, es repetible, no es invasivo y es preciso. Entonces ustedes recuerden que ante una situación con un paciente con traumatismo torácico, ECOFAST. Ya de venta. Bueno, ahora vamos a iniciar con lo que viene siendo la evaluación primaria. Espérenme tantito, es que no, ya no quiere pasar la diapositiva. Para empezar, pues los pacientes con un traumatismo torácico van a ser evaluados. El ATLS, en realidad, con los pacientes traumatizados, van a ser evaluados y se establecen sus prioridades del tratamiento en base a sus lesiones, signos vitales y mecanismos de lesión. La evaluación primaria tiene que ser rápida con la reanimación simultánea de las funciones vitales como tal. Y como hemos visto en algunas materias también anteriores, se puede evaluar rápidamente con el famoso ABCDE, que pues bueno, sus iniciales están en inglés, pero si nos vamos sabemos que tenemos que ver la vía aérea con el control de la columna cervical. Esto es muy importante. En la vía aérea que vamos a ver, pues tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea. Tenemos que inspeccionar si es que hay algún cuerpo extraño que esté obstruyendo esta vía aérea. Tenemos que identificar si hay fractura de alguna, a lo mejor, bueno, es que en el traumatismo torácico como tal, por lo regular también mencionaba la literatura que se va a dar mucho en pacientes politraumatizados, que es un tema que vamos a ver ya después. Por eso también se debe de identificar en la si hay fractura en alguna parte de la cara, en la mandíbula, o si la tráquea está a lo mejor también obstruyendo esta vía aérea. Tenemos que ver si hay alguna lesión laringea y aspirar si hay secreción o algún tipo o sangre que esté obstruyendo esta vía aérea como tal, sin olvidar el control de la columna cervical. En la B vamos a tener la respiración y la ventilación como tal. Bueno, el tener una vía aérea permeable no quiere decir que tenga una buena ventilación como tal. Así que para tener una buena ventilación se va a requerir la función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Aquí lo que tenemos que hacer es evaluar la distensión venosa yugular, así como la posición de la tráquea y la oscilación o movimiento de la pared torácica. Esto se va a hacer cuando nosotros expongamos el cuello del paciente, así como el pecho. Tenemos que estar evaluando esto. Y bueno, en la auscultación, pues vamos a auscultar para verificar el flujo del aire en los pulmones como tal. También mencionaban que se puede utilizar el oxímetro de pulso
para estar viendo la saturación de oxígeno que va a tener esta paciente y si va a ser necesario de administración de oxígeno como tal. La C tenemos que es la circulación con el control de hemorragias. Aquí principalmente se va a evaluar lo que es el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y el sangrado, que estas son los principales problemas que se deben considerar. Tenemos también que la evaluación rápida y precisa de un estado hemodinámico del paciente lesionado debe ser esencial. Aquí nos podemos basar en 3 cosas, que es el nivel de la conciencia del paciente, el color de la piel y el pulso. En el caso del nivel de la conciencia, cuando se reduce el volumen de sangre circulante, la perfusión cerebral puede verse afectada, por lo que el nivel de la conciencia también pues, se va a ver afectada como tal. En el color de la piel, pues el ver el color de la piel principalmente en la cara y en las extremidades nos va a ser útil en pacientes con hipovolemia. Por ejemplo, ver un color rosado en la cara y en las extremidades, pues raramente te va a orientar a que el paciente tenga una hipovolemia como tal. Sin en cambio, si nosotros vemos a lo mejor el color en la cara que es un poco cenizo, palidez, o que está un poco acentuado la palidez como tal en las extremidades, pues nos dan como datos ya evidentes de una hipovolemia como tal. También es bueno tomar el pulso, de preferencia pues un pulso central, por ejemplo el carotideo, de forma bilateral para ir evaluando la amplitud, la frecuencia y la regularidad pues de ambos lados. Y bueno, también vamos a tener en el caso de el déficit neurológico, pues lo principal o lo que más se usa es la escala de coma de Glasgow, y en la exposición debe ser con el control del ambiente, principalmente pues cuando vas a explorar a tu paciente con la exposición, pues dicen que debes de prácticamente, ¿cómo lo menciono? Se debe de exponer al paciente, por ejemplo, si sospechas de que a lo mejor tiene podría tener alguna otra lesión, pues cortar la ropa como tal, exponer al paciente, pero siempre y cuando también tú debes de ver que al exponer al paciente, ver como que el clima, la temperatura en la que le estás poniendo para que este paciente al rato no te vaya a caer una hipotermia como tal. En reanimación, pues tenemos la reanimación como tal, también va a ser el uso del ABC, y como anexos vamos a tener monitoreo electrocardiográfico, sondas vesicales y gástricas, la evaluación de la frecuencia respiratoria, niveles de gases en sangre arterial, oximetría de pulso, presión arterial y exámenes de radiología. Bueno, como ya había mencionado Vania, la evaluación primaria de un traumatismo torácico comienza como ya se mencionó también anteriormente, con los problemas de la vía aérea, que es la A, problemas de la respiración y los problemas de la circulación como tal. Como problemas de la vía aérea, ya hablando de un traumatismo torácico como tal, vamos a tener la obstrucción de la vía aérea. Como definición tenemos que es el resultado de la obstrucción debido a la inflamación, hemorragia o vómito que se aspira en la vía aérea e interfiere con el intercambio de gases. En la etiología, pues principalmente se da por lesiones laringeas, luxación posterior de la cabeza clavicular, traumatismo penetrante que implica el cuello o el pecho. En diagnóstico, pues vamos a tener vamos a ver que al paciente le va a faltar el aire, retracciones intercostales y supraclaviculares. Se debe de inspeccionar la orofaringe para ver si no hay algún objeto que esté obstruyendo esta vía aérea, escuchar el movimiento de área en los campos de la nariz, la boca y los pulmones del paciente. Se debe de escuchar la evidencia de obstrucción parcial de la vía aérea superior, o sea, un estridor, y palpar la crepitación sobre la parte anterior. En el tratamiento, pues como tratamiento vamos a tener el aclaramiento de la sangre o vómito de la vía aérea por aspiración y reducir una dislocación posterior a fractura de clavícula.
También como otro problema de la vía aérea, como tal, vamos a tener las lesiones traqueobronquiales. En estas lesiones traqueobronquiales, pues es una condición poco común, pero potencialmente fatal. Y la mayoría de las lesiones del árbol traqueobronquial se producen dentro de 1 pulgada de la carina. Y estas lesiones también pueden ser graves y la mayoría de los pacientes mueren en la escena. Como etiología tenemos que la deceleración rápida después de un trauma contundente, las lesiones por onda expansiva comúnmente, así como un trauma penetrante, y también mencionaban que la intubación puede potencialmente causar o empeorar una lesión en la tráquea o los bronquios proximales. Como diagnóstico, vamos a ver que el paciente va a tener hemoptisis, efisema subcutáneo cervical, neumotórax a tensión, cianosis, expansión incompleta del pulmón, continua pérdida de aire grande después de la colocación de un tubo en el tórax, y la broncoscopía va a confirmar el diagnóstico. Como tratamiento, pues vamos a tener la colocación de una vía aérea definitiva, colocación del tubo endotraqueal de fibra ópticamente asistida, intubación selectiva del bronquio no afectado y la intervención quirúrgica inmediata. Ahora entramos con los problemas respiratorios. Como problemas respiratorios vamos a tener el neumotórax a tensión. Como definición, vamos a tener que se va a desarrollar cuando ocurre una pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional, ya sea desde el pulmón o a través de la pared del tórax. El aire penetra a presión dentro de la cavidad torácica, colapsando completamente el pulmón afectado. La etiología, vamos a tener la ventilación mecánica con presión positiva en pacientes con lesión de la pleura visceral, defectos traumáticos de la pared del tórax si son cubiertos de manera incorrecta con apósitos cerrados. O sea que, bueno, si no, esto se lo explico más adelante. Los apósitos cerrados, ahorita como tratamiento como tal, ahorita les voy a decir cómo se debe de colocar en estos pacientes un apósito, porque pues realmente también tiene como que su forma de colocación, y si tú lo colocas mal, pues te puede ocasionar esto que viene siendo un neumotórax a tensión. Y también como etiología tenemos las fracturas de la columna dorsal con gran desplazamiento. En el diagnóstico, esto es principalmente más clínico y pues se debe de identificar dolor torácico, falta de aire, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, la desviación traqueal en sentido contrario al lado de la lesión, ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax afectado, elevación de un hemitórax sin movimientos respiratorios y distensión de las venas del cuello, así como también la cianosis viene siendo una manifestación tardía. Lo que les puse en color azul son como que los signos, síntomas que te van a orientar más o específicos de este neumotórax a tensión. Como tratamiento vamos a tener la descomprensión inmediata con agujas de 5 centímetros a 8 centímetros. Algo aquí es que el ATLS, lo que viene siendo en la 9ª edición, pues te manejaba esto, que había una descomprensión inmediata con lo que viene siendo agujas, y se manejaba que esta descomprensión se iba a hacer en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular del hemitórax afectado, pero pues se dieron cuenta que el 48% no era efectivo, así que ahora lo que se utiliza o se recomienda utilizar en la 10ª edición, perdón, es la descomprensión con dedo. Esta se va a hacer en el 5º espacio intercostal, línea media axilar del hemitórax afectado. Y bueno, como tratamiento definitivo requiere la colocación de un tubo torácico en el 5º espacio intercostal, justo por delante de la línea media axilar. Y aquí está un ejemplo de cómo
Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el pulmón ya está colapsado, el neumotórax como tal, cómo hay una desviación de la tráquea. Y aquí es una radiografía, se ve lo mismo, nada más que aquí pues, en buco y aquí en radiografía. Y aquí es lo que yo les decía, esto era lo que se hacía antes, se hacía una descompresión con agujas gruesas y se hacía en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular del hemetórax afectado, obviamente. Pero ahora lo que se recomienda esta es de la 9ª edición y esta es de la 10ª edición, se recomienda que se utilice una descompresión con dedo, y esta se va a hacer en el quinto espacio intercostal, línea media axilar del hemetórax afectado. Y ya como definitivo, pues el tubo pleural. Esta descompresión con dedo se va a hacer ya, de hecho, en donde va el tratamiento definitivo como tal. Pero ya aquí se pone un tubo pleural, pues obviamente en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar. Y ahora vamos a hablar del neumotórax abierto. Como definición vamos a tener que el equilibrio entre la presión intertorácica y la presión atmosférica es inmediata. El aire tiende a seguir el camino de menor resistencia. Si la abertura en la pared del pecho es de aproximadamente 2/3 del diámetro de la tráquea o mayor, el aire pasa preferentemente a través del defecto de la pared del pecho con cada inspiración. Como etiología vamos a tener grandes lesiones en la pared torácica que permanecen abiertos. En el diagnóstico vamos a ver que se va a hacer principalmente igual con clínica, y los signos y síntomas va a ser dolor, dificultad para respirar, taquipnea, y algo muy característico va a ser la disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, así como movimientos ruidosos del aire a través de la lesión de la pared torácica. En el tratamiento vamos a tener un manejo inicial, vamos a tener que cerrar rápidamente el defecto con un apósito estéril suficientemente grande como para solapar los bordes de la herida. Cualquier vendaje oclusivo puede utilizarse como medida temporal para permitir la evaluación rápida para continuar. Y la cinta de forma segura en solamente 3 lados de proporcionar un efecto flutter válvula. Recuerden que les dije que el poner un apósito, o bueno, de una manera inadecuada, y entre paréntesis, de hecho, les había puesto que como que cerrar los 4 bordes te podía causar también un neumotórax. Atención, esto es porque un neumotórax abierto, si tú no lo cubres como debe de ser, lo puedes empeorar y puedes ahora ocasionar un neumotórax atencional. La colocación de como apósito, esta gasa estéril, se va a hacer pegando los 3 lados y dejando uno descubierto para permitir el cierre parcial de la herida. Y ya posteriormente se va a colocar una endopleura. Como un tratamiento definitivo, pues vamos a tener la reparación quirúrgica como tal. Los problemas de circulación en estos, vamos a tener el hemotórax masivo, que como definición vamos a tener que se produce por la acumulación rápida de más de 1.500 mililitros de sangre, o 1/3 o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica. En la etiología vamos a tener que pues son heridas penetrantes que interrumpen los vasos sistémicos o iliares, así como traumas contundentes. Como diagnóstico vamos a ver las venas del cuello pueden ser planas debido a la hipovolemia severa, y también se asocia al estado de shock la ausencia de ruidos respiratorios y percusión mate en un hemitórax. Como tratamiento, la restitución del volumen sanguíneo y simultáneamente la descomprensión de la cavidad torácica, vías endovenosas de grueso calibre, se iniciará la infusión rápida de cristaloides y, en cuanto sea posible, de sangre de tipo específico. La autotransfusión, bueno, esto de la autotransfusión en sí te lo manejaba también la 9ª edición, la 10ª edición ya no te lo maneja como tal. También la colocación de tubo torácico de 28 a 32 Fred. También el calibre cambió porque en la 9ª edición ya manejaban otros
manejaban incluso hasta 40, así como que la toracotomía. Y aquí está de igual manera, como en los anteriores, cómo se ve en imagen y cómo se ve en una radiografía como tal. Y aquí están, lo que viene aquí es el tratamiento inicial como tal y ya el definitivo. El definitivo, pues, si se dan cuenta, siempre va a ser quirúrgico. Y este es un cuadro con las diferencias que hay entre un hemotórax a tensión y un hemotórax masivo. Bueno, aquí se puede comparar los signos físicos que se van a encontrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en los ruidos respiratorios, en el neumotórax a tensión, pues va a haber una disminución o van a estar ausentes. En cambio, en el neumotórax masivo, pues va a haber una disminución igual. La percusión en el neumotórax a tensión va a ser hiperresonante y en el neumotórax masivo va a ser mátido. En la posición traqueal, pues ya vimos que en el neumotórax a tensión va a estar desviada la tráquea y en el neumotórax masivo va a estar en la línea media. La distensión yugular en el neumotórax a tensión va a estar distendido y en el neumotórax masivo va a estar colapsado. Y los movimientos torácicos en el neumotórax a tensión son ampliados o pueden ser inmóviles y en el neumotórax masivos pues son móviles. En los problemas de circulación, pues vamos a encontrar lo que viene siendo el taponamiento cardíaco, que es la comprensión del corazón por una acumulación de líquido en el saco pericárdico, la disminución del gasto cardíaco debido a la disminución del flujo de entrada, va a haber una disminución del gasto cardíaco debido a la disminución del flujo de entrada al corazón. Como etiología tenemos lesiones penetrantes y el traumatismo cerrado. Aquí en el diagnóstico vamos a tener algo muy característico que viene siendo la tríada de Beck. Esta tríada se caracteriza por una elevación de la presión venosa, una disminución de la presión arterial y ruidos cardíacos apagados. También vamos a tener lo que es el signo de Kussmaul. Este signo de Kussmaul se refiere al aumento de la presión venosa durante la inspiración cuando el paciente está respirando espontáneamente. Este signo de Kussmaul es una alteración paradójica de la presión venosa normal. También la actividad eléctrica sin pulso, la AEP o también por siglas en inglés la PEA, pues es sugerente del taponamiento cardíaco como tal. Y la ecografía focalizada en trauma, la FACS, o la ventana pericárdica, pues estos son métodos, el FACS principalmente es un método rápido y exacto, o se puede utilizar lo que viene siendo la ventana pericárdica. En el tratamiento, pues vamos a tener que principalmente ese tratamiento va a ser quirúrgico, también se va a hacer, puede ser una pericardiocentesis, una pericardiotomía por toracotomía. Bueno, aquí está una imagen de lo que viene siendo el signo de Kussmaul. Y aquí está como en imágenes también, cómo se ve un corazón normal y cómo se ve cuando hay un taponamiento cardíaco como tal. Está el saco pericárdico y se ve cómo se está llenando de sangre. Y aquí hay una ecografía. Otro de los problemas de la circulación es la parada circulatoria traumática. Se habla de una parada circulatoria cuando un paciente está inconsciente y no tiene pulso, o puede tener una fibrilación ventricular o asistolia. Esto se debe principalmente a hipoxia, a un neumotórax a tensión, hipovolemia, a taponamiento cardíaco o alguna lesión directa en el corazón. Se va a diagnosticar a través de la clínica. Es evidente que el paciente está inconsciente y no tiene pulso o una parada circulatoria cardíaca. También se puede utilizar el electrocardiograma o ecocardiograma, aunque en realidad es perder tiempo, porque ante esta situación como tratamiento se debe de realizar un RCP
y el manejo ABC, que como ya nos había comentado Diana, es el manejo de la vía aérea en caso de que, bueno, es muy indispensable que se intube al paciente. Hay que administrar oxígeno, preferentemente 100%, y la reposición de algunos líquidos, más la administración de 1 miligramo de epinefrina. La siguiente, Dianita, por favor. Espérame, es que de nuevo no se quiere pasar. Sí. Bueno, en el ATLS viene un algoritmo de lo que se debe de realizar cuando un paciente tiene una parada circulatoria. Está largo el algoritmo, entonces lo puse en 2 diapositivas. Esta es una parte del algoritmo. Si nosotros tenemos a un paciente con una parada circulatoria, hay que actuar muy rápido. En el lado izquierdo del esquema, a ver si puedes ir señalando, por favor. En donde dice Operating Room, ahí. Menciona que debemos de contar con un equipo de cirujanos, de traumatólogos y de una sala de operaciones. Se debe de realizar el recolectar todo ese material o al equipo en menos de 2 minutos. Y debemos de realizar RCP, como ya les había mencionado, a través del el manejo ABC, la procuración de la vía aérea, la intubación orotraqueal, la administración de oxígeno 100% al 100% y la administración de algunos líquidos a través de vías intravenosas, y menciona que estas deben de ser de gran calibre, además de la administración del miligramo de epinefrina. Si todo esto se realiza y con una adecuada seguimiento, como resultado vamos a tener un retorno espontáneo de la circulación y por ende hay que darle un manejo habitual al paciente. Pero si no se logra el retorno espontáneo de la circulación, entonces hay que realizar una descompresión bilateral, y con esto se espera el retorno espontáneo de la circulación. Después, como manejo definitivo, se dejan estos tubos de drenaje y posteriormente se da el manejo habitual al paciente, también dependiendo de la lesión torácica que tenga. En caso de que no regrese esta circulación espontánea, hay que realizar una toracotomía, y en caso de que haya un taponamiento cardíaco, se debe de realizar la pericardiotomía. ¿De qué sigues, Dianita? Por favor. Ahora, en caso de que exista alguna lesión cardíaca, sea cual sea la lesión, hay que realizar la cardiotomía en caso de que sea el taponamiento cardíaco, o reparar la lesión, como por ejemplo en una contusión miocárdica, con la esperanza de que haya un retorno espontáneo de la circulación y después un manejo habitual. Pero también puede existir otra condición, lo que es la hipovolemia severa. Esta se puede deber a 2 causas, principalmente la lesión de los grandes vasos torácicos, o puede ser alguna lesión en el abdomen. De primera instancia, lo que se debe de pretender hacer es lograr la hemostasia. Por ejemplo, aquí en tórax menciona la utilización de clamps y de algunas técnicas como de... bueno, no sé exactamente a qué se refiere, porque eso estaba en inglés y cuando lo traduje, como que había un poquito de confusión, pero ahorita lo checamos. El chiste es que hay que lograr la hemostasia tanto en tórax como en abdomen. Si esto se logra, y por ende, como había perdido suficiente sangre del paciente, hay que reponer todos estos líquidos a través de una vía intravenosa. Como resultado, debe de haber una circulación, un retorno de la circulación espontánea. Pero si no se logra, es decir, persiste esta parada cardíaca, entonces hay que proceder a realizar un masaje cardíaco interno o electroshock
con la esperanza de que haya un retorno espontáneo de la circulación, pero si no se logra, entonces se declara la muerte después de 30 minutos o cuando el cuerpo tiene una temperatura menor a 33 grados centígrados. Ya. Todos estos problemas que vimos corresponden a la evaluación primaria. Ahora vamos a ver los de la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, en los pacientes que tengan traumatismo torácico, se van a identificar una serie de lesiones a través de estudios complementarios. Principalmente va a ser el ECOFAST, como ya se los había mencionado, y son todas estas lesiones que también las vamos a describir. En el neumotórax simple, este se define como la presencia de aire en la cavidad pleural. Está entre pleura visceral y pleura parietal. Su etiología se debe principalmente a la laceración directa al pulmón. Entonces, si hay una lesión en el pulmón, es evidente que se va a fugar el aire hacia la cavidad. Se va a diagnosticar a través de la clínica. Hay que realizar un examen físico. Como ya lo había mencionado Diana anteriormente, hay que descubrir al paciente porque debemos de observar tanto el cuello como el tórax. Ante la búsqueda de algún hematoma, de alguna laceración, contusiones, hay que observar los movimientos de la caja torácica, que estos sean simétricos. Al auscultar a un paciente con un neumotórax, va a haber una disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, porque el pulmón está colapsado. Y al percutir va a haber una hiperresonancia por la fuga de ese aire hacia la cavidad pleural. También podemos realizar rayos X, pero más que nada con la clínica es suficiente obtener el diagnóstico. Y como tratamiento, también como ya nos los habían mencionado, se utiliza un tubo de drenaje torácico, se coloca en el quinto espacio intercostal, un poquito anterior a la línea axilar media, y este tubo está conectado a un aparato de sellado bajo agua, que en la siguiente diapositiva se los voy a explicar. En la imagen del lado superior izquierdo, pues están observando ustedes un pulmón colapsado, el aire que se acumula en la cavidad pleural, y por ejemplo, en la radiografía, ahí en una línea naranja nos está delimitando el pulmón. Ahí nos menciona que no hay desviación de la tráquea, a diferencia del hemotórax masivo, por ejemplo, y menciona la bibliografía que como método se debe de realizar el drenaje de este aire, y en la imagen izquierda, la imagen inferior izquierda, ustedes van a observar ahí un tubo de drenaje que está conectado a un sello de agua. Al momento de que el paciente expira, el aire va a salir por ese tubo y va a producir esas burbujitas en el aire, pero al momento de que el paciente inspira, para evitar que otra vez se meta ese aire, lo que va a hacer el agua es un sello. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo el agua asciende aproximadamente hasta unos 10 centímetros. Entonces al colocar este sistema de drenaje con el sellado de agua, pues preferentemente se debe de realizar un poquito, más bien que esté por debajo del nivel del paciente. ¿Le que sigue, por favor? En el caso del hemotórax, pues como su nombre lo dice, hemosangre es la presencia de sangre menos de 1500 mililitros. A diferencia del hemotórax masivo, pues son más de 1500. Se acumula de igual forma en la cavidad pleural. ¿A qué se debe? Principalmente a la ruptura de grandes vasos. Entonces, toda esta sangre se va a acumular en el mediastino. El diagnóstico también va a ser a través de la clínica. Como ya les había mencionado, hay que exponer al paciente, hay que observar el cuello y el tórax. Hay que auscultar para comparar los ruidos en ambos hemitórax. Al percutir, vamos a percibir ese sonido de matidez por la acumulación de sangre. Y también en una radiografía se puede observar una opacidad homogénea. Dentro del tratamiento, pues también se debe de realizar un drenaje de toda esa sangre que se encuentra en el tórax.
para evitar que esa sangre se quede ahí y se coagule. Cuando el sangrado es más de 1500 mililitros, el tratamiento es quirúrgico. Y cuando el sangrado es más de 200 mililitros por hora en 2 a 4 horas, es evidente que el paciente va a necesitar una transfusión y necesita una exploración quirúrgica para observar las lesiones. De igual forma, en esta imagen de la radiografía, pueden ustedes observar esa opacidad en esta radiografía y al percutir la matidez por la presencia de sangre. El tratamiento, pues ya como se los habíamos mencionado, es drenar esa sangre. ¿Cómo? A través de un tubo de drenaje. Ahí lo pueden observar en la imagen, cómo se está drenando esta sangre en el esquemita del lado derecho. Y ven que hay en la tabla de abajo, les había comentado que se coagule la sangre. ¿Para qué? Bueno, ante esto debemos de estar seguros que si hay un hemotórax retenido, probablemente fue porque ese tubo de drenaje no se colocó bien. Y por ende también hay que solicitar una consulta a cirugía. La que sigue, por favor. Tórax inestable, bueno, este se va a definir como un segmento de la pared torácica que no tiene continuidad ósea. Se va a deber principalmente a las fracturas de las costillas, aunque también puede ser a cualquier otro componente de la caja torácica. Se va a diagnosticar a través de la clínica. El paciente tiene insuficiencia respiratoria, por ende hipoxia, y también tiene dolor por las lesiones. Hay que observar al paciente, como ya les habíamos mencionado, desde el cuello hasta el tórax. Hay que comparar los hemitórax, ambos hemitórax, y a la auscultación pues van a estar disminuidos los ruidos respiratorios. A la palpación, en el caso de que existan algunas fracturas, podemos percibir esa crepitación, y en caso de rayos X pues va a ser para observar aquellas lesiones óseas. El tratamiento va a ser administrar oxígeno, y en el caso de que el paciente tenga una presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio o que sature por debajo del 90%, va a requerir intubación. Hay que reponer líquidos cristaloides y hay que administrar algunos anestésicos locales. Como nuestro paciente está deprimido, no le vamos a administrar opioides. Lo más preferible, menciona el ATLS, son los anestésicos locales. La que sigue, por favor. Aquí pueden observar en esta imagen esa pérdida de la continuidad entre las estructuras óseas de la caja torácica. Hay una disociación entre la lesión y el resto de la caja. La que sigue, Dianita. La contusión pulmonar, esto, pues como su nombre lo dice también, es una lesión directa al pulmón y se puede asociar o no a algunas fracturas. Esta lesión es muy común, es la más común y es la causa principal de muerte. Así como el tórax inestable se diagnostica de igual forma y el tratamiento también es el mismo. La que sigue, Dianita, por favor. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, en la radiografía, de su lado izquierdo de ustedes, o lo que corresponde al lado derecho del paciente, al hemitórax derecho, se observa ahí la fractura de unas costillas. Menciona la bibliografía que hay que monitorear la saturación arterial, la expiración de dióxido de carbono, hay que correlacionar estas mediciones con los gases arteriales, controlar la respiración, intubar solo en caso de que sea necesario y proporcionar estos fluidos cristaloides de forma juiciosa. Si el paciente no requiere fluidos, no se van a administrar porque puede empeorar. La siguiente. Y la lesión cardíaca, pues será toda aquella lesión directa en el corazón. En este cuadro pueden observar en la primera columna cuáles son las múltiples lesiones. Se deben principalmente a los accidentes de tráfico. Se van a diagnosticar porque el paciente tiene esa molestia en el pecho, está hipotenso e incluso puede tener arritmias. A través del ECOFAST va a permitir observar al miocardio y si este tiene alguna lesión, pues ahí se va a ver.
Los datos en el electrocardiograma pues son alteraciones en el ritmo, puede haber bloqueos, cambios en los segmentos y un aumento en la presión venosa. También se puede recurrir a utilizar algunos rayos X, pero pues como ya les habíamos mencionado, el ECOFAST. Y el tratamiento pues depende también de cada lesión y hay que mantener vigilados a estos pacientes durante 24 horas por esas alteraciones en el ritmo que pueden suceder. Y en esta imagen pues pueden observar cuáles son los mecanismos de lesión directa al corazón por fuerzas de desaceleración, aceleración o fuerzas mixtas. Y en la imagen derecha en el corazón, en porcentaje se está esquematizando cuáles son los sitios que más se afectan. Y bueno, como les había mencionado en la epidemiología, la rotura de la aorta traumática es una de las más fatales. Aproximadamente del 80 al 90% de los pacientes fallecen antes de llegar al hospital y se define como la pérdida de la continuidad de la aorta secundaria a un trauma cerrado habitualmente. Es una lesión de la aorta es la segunda lesión traumática más mortal después del traumatismo cráneoencefálico. Y aquellos pacientes con la mejor posibilidad de sobrevivir tienden a tener una laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta, que es lo que previene que sus pacientes se mueran. De los pacientes que sobreviven, que llegan al hospital, aproximadamente el 50% van a fallecer en las primeras 24 horas de su hospitalización. Se va a producir después de una colisión de vehículo o una caída desde gran altura. En la radiografía, para el diagnóstico, podemos encontrar el ensanchamiento del mediastino superior de 8 a 8.5 centímetros, que es como el dato radiográfico más importante. Y vamos a tener también una obliteración del botón aórtico, la desviación de la tráquea hacia la derecha, la depresión del bronquio principal izquierdo o la elevación del bronquio principal derecho. En cuanto a la clínica, bueno, nuestro paciente va a tener dolor retroesternal o interescapular, va a producir hipotensión y puede tener disfagia, estridor, disnea o ronquera. Pero pues realmente son pocos los pacientes que sobreviven a esta ruptura traumática. Y el tratamiento que le vamos a dar pues va a ser el control de la frecuencia cardíaca con bloqueadores beta beta bloqueadores del canal de calcio y reparación del segmento rasgado. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor, Diana? Lo que les comentaba, la rotura de la aorta va a producir que el paciente se muera, pero cuando este sucede cerca del ligamento arterioso, puede ese ligamento darle como un soporte a la aorta para que el hematoma se sostenga ahí. Y entonces vamos a tener la presencia de dos tipos de hematomas que son característicos en los pacientes que si llegan al hospital forman el hematoma y lo pueden formar subadventicio o periadventicio. Y esto es importante porque cuando le hacemos la ecografía al paciente, podemos observar un falso aneurisma, que en realidad es un hematoma que está cubriendo esta rotura de la aorta. Y es importante porque los pacientes que pasan desapercibidos son los que mueren en las primeras 24 horas de hospitalización. La que sigue, Diana, por favor. Y tenemos también la lesión traumática del diafragma, que es una lesión infrecuente que ocurre como consecuencia de un traumatismo cerrado o penetrante del abdomen o del tórax, y se diagnostica más comúnmente del lado izquierdo. Esto se explica porque del lado derecho tenemos el hígado que borra el defecto y protege de ese lado. Va a ser producido por grandes desgarros radiales que conducen a una hernia, y eso es lo característico que vamos a observar.
trauma penetrante que produce pequeñas perforaciones que pueden permanecer asintomáticas durante años. Generalmente el que vamos a observar es el que sucede inmediatamente después de un trauma penetrante. Se va a diagnosticar por rayos X y vamos a observar que el diafragma está elevado a la derecha, y podemos también solicitar un estudio de contraste gastrointestinal superior, pero el ATLS nos dice que podemos, si sospechamos de una lesión del diafragma, lo que podemos hacer es insertar la sonda orofaringea y tomar la radiografía, y si la sonda aparece en pulmón, pues entonces ya no necesitaríamos el estudio de contraste, es más económico. Y el tratamiento pues es la reparación directa. La que sigue, por favor, Diana. Y aquí podemos observar esa herniación. Bueno, aquí no se observa muy bien, pero pues en la imagen, en el dibujito sí se observa la herniación. Generalmente se da del lado derecho porque del izquierdo protege el hígado. La que sigue, por favor. La rotura esofágica, que es otra de las lesiones que se puede presentar. Este es un desgarro lineal del esófago en la parte inferior que permite la fuga en el mediastino. Se va a producir por una lesión penetrante, la expulsión violenta del contenido gástrico hacia el esófago de un fuerte golpe en la parte superior del abdomen. Y generalmente la que más problemas nos va a traer cuando hay una lesión penetrante, porque el desgarro puede estar dado en todo el trayecto de esta lesión. Se va a diagnosticar porque el paciente va a presentar neumotórax o hemotórax izquierdo sin una fractura de costilla. En radiografía vamos a solicitar una de contraste para ver el vaciamiento y el aire mediastinal. Vamos a observar también el aire mediastinal, y en la esofagoscopía vamos a observar también el aire mediastinal. Vamos a tratarla con drenaje del espacio pleural principalmente, y el mediastino con una reparación directa de la lesión, y las reparaciones pueden ser realizadas a las pocas horas de que la lesión se produjo, y esto va a mejorar el pronóstico del paciente. La que sigue, por favor. Y aquí podemos observar algunas imágenes donde se observa el vaciamiento del esófago hacia lo que es el mediastino. La que sigue, por favor. Vamos a tener otro tipo de lesiones que no se engrupan con estas. La que sigue, por favor. Dentro de estas vamos a tener el enfisema subcutáneo, que es una condición ocasionada por la penetración de aire en los tejidos subcutáneos. Generalmente va a ser el resultado de una lesión de las vías respiratorias, lesiones pulmonares o en raras ocasiones de una lesión por estallido. Esto es característico después de una explosión. Nuestro paciente puede presentarla, aunque no haya sufrido ninguna lesión, solamente la exposición a una explosión. En rayos X pues, se va a observar aire en el tejido celular subcutáneo del cuello y del tórax, y ahorita se los voy a mostrar en la siguiente imagen. Y los signos radiológicos del neumotórax y el neumomediastino, o incluso se puede observar la perforación del tracto digestivo en forma de neuroperitoneo. Generalmente el enfisema subcutáneo, cuando es grave, se va a acompañar de un desgarre de esófago también. El tratamiento es la ventilación con presión positiva, toracostomía, con un tubo, vamos a colocar un tubo del lado en el que se está produciendo el enfisema subcutáneo, en el caso de que nuestro paciente tenga un neumotórax. Los pacientes que presentan enfisema subcutáneo generalmente no van a requerir tratamiento, pero si nuestro paciente está presentando signos de neumotórax, entonces es cuando vamos a colocar el tubo. La que sigue, por favor. Y aquí podemos observar en la parte de arriba, en donde están las flechitas rojas, donde está la I, ahí se observa lo que es el aire, el signo de, ¿cómo se llama? Es aire
subcutáneo en la parte subclavicular y laterocervical. En este caso, en esta radiografía está bilateral y va a haber este puede estar asociado a un neumomediastino, que es lo único que vamos a encontrar en estos pacientes. Como les decía, si no presenta complicaciones, en realidad no se necesita tratamiento, y si se necesita solamente sería el tubo. La que sigue, por favor. Otra de las lesiones es la lesión por aplastamiento. En esta pues es una lesión producida por el aplastamiento del pecho o una asfixia traumática que incluye la parte superior del torso y la parte facial. La etiología pues es un aplastamiento o compresión temporal. Este se va a caracterizar porque va a haber una compresión de la vena cava superior y se va a diagnosticar únicamente por la clínica. Nuestro paciente va a presentar una inflamación masiva e incluso puede presentar edema cerebral. Generalmente las lesiones que tienen un aplastamiento pueden verse asociadas también con fracturas de la caja torácica, que voy a explicar más adelante. Y el tratamiento, el tratamiento va a depender de las lesiones asociadas, porque si nuestro paciente está presentando neumotórax o un hemotórax secundario a este aplastamiento. La que sigue, por favor. Y este es como el apartado más importante. De hecho, hay una guía de práctica clínica exclusiva para fracturas de costillas. En este caso, pues son las fracturas, lo que les voy a explicar son las fracturas de todo lo que los componentes de la caja torácica, las costillas, escápula, húmero, clavícula y esternón. Como tal, las fracturas son de esta caja es la pérdida de la continuidad, ya sea parcial o completa. En el caso de las costillas, puede ser de una o múltiple. La etiología generalmente es una caída o un accidente automovilístico o un evento de aceleración. Son más frecuentes en los ancianos y todo paciente que presente una fractura de costillas, escápula, húmero, clavícula o esternón van a ser marcados como gravedad. O sea, cada fractura va a ser un marcador de gravedad. Generalmente las costillas se fracturan en el siguiente orden. Las que más se fracturan son las intermedias, de la cuarta a la novena. Después siguen las primeras, de la primera a la tercera. Y al último, pues las últimas, de la décima a la doceava. En el caso de la fractura de las primeras costillas, es muy interesante porque aproximadamente el 35% de los pacientes que reciben una fractura en estas van a morir, porque en esa zona están los grandes vasos y también algunos nervios muy importantes. Se va a diagnosticar por clínica. Lo que nuestro paciente va a presentar es dolor y crepitación ósea, sensibilidad y dolor a la palpación de la pared torácica. En el examen físico, pues vamos a encontrar la crepitación en el sitio de la lesión, datos de dificultad respiratoria y llegar a disnea. El estándar de oro para el diagnóstico es una radiografía de tórax. Se sugiere en bipedestación, pero pues si nuestro paciente no puede estar parado, porque generalmente son pacientes politraumatizados, pues lo vamos a pedir en decúbito. Si sospechamos de que nuestro paciente puede tener alguna lesión interna secundaria a esta fractura, vamos a pedir una tomografía. Y esta también nos va a hablar sobre las lesiones vertebrales asociadas en el caso de los traumas por mecanismo de alta energía. Y un ultrasonido, un FAST, como nos decía Vania, para valorar los vasos. Hasta el 50% de las fracturas costales pueden no ser evidentes en la radiografía en los primeros días. Incluso aparte de las fracturas, también podemos tener la separación de los cartílagos, que no sería una fractura, pero también condicionaría a nuestro paciente. El tratamiento va a ser farmacológico para el manejo del dolor. Podemos utilizar narcóticos sistémicos y anestesia tópica local o regional, dependiendo de la gravedad de nuestro paciente. En el tratamiento no quirúrgico podemos tener el control del dolor mediante algunos
terapia de calor y frío, control, fisioterapia pulmonar posterior a nuestro manejo hospitalario y el manejo de secreciones respiratorias. En el quirúrgico, pues es la estabilización quirúrgica del paciente con fracturas costales y también a los pacientes que están con un desplazamiento de los fragmentos de la costilla, sobre todo si es mayor a 3 centímetros. ¿Y qué más? Bueno, sobre la fractura de los cartílagos costales, estas son más frecuentes en niños, igual se diagnostica por clínica y por el problema es que estas no se van a observar muy bien en la radiografía. Otra cosa es que vamos a considerar que nuestro paciente va a tener un tórax inestable cuando 3 o más costillas estén segmentadas y también cuando el esternón y los cartílagos costales estén segmentados. En estos pacientes con tórax inestable va a haber un movimiento paradójico, el aire va a estar en péndulo y va a haber menor eficiencia de la ventilación, pero el paciente va a estar presentando mayor trabajo respiratorio, se va a fatigar fácilmente. En la fractura del esternón, este es muy común en accidentes de coche por el volante y el cinturón. En estos vamos a descartar el riesgo de una contusión miocárdica y el tratamiento se va a dar igual que en las fracturas costales. Y creo que eso sería... bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y aquí tenemos una tomografía, como les había dicho, en esta vamos a valorar sobre todo las lesiones asociadas a las vértebras y en la imagen de mi derecha está una radiografía simple y ahí sí podemos observar la pérdida de la continuidad de las costillas. Como les comentaba, hay una guía de práctica clínica exclusiva para fractura de costillas y eso es porque entre el 20 y el 35% de los pacientes que presentan fractura de costillas mueren. No mueren por la fractura, mueren por las lesiones asociadas y por todas las complicaciones como el neumotórax, el hemotórax, la ruptura de la aorta, la perforación del diafragma. Entonces, por eso es importante y se detecta con algo tan simple como una radiografía y si tenemos el FAST, pues el FAST también para descartar cualquier lesión asociada. Creo que eso sería todo. Esa sería nuestra bibliografía. No sé si tengan alguna duda o pasamos al siguiente tema. Siguiente tema, doctora. Listo, ya se ve, ¿verdad? Ya. Denme un segundito, porque si no va a haber mucho ruido. Listo, perdón. Ahora sí. Vamos a empezar con lo que son las lesiones traumáticas cervicales. Y bueno, la primera que vamos a ver va a ser la fractura de Jefferson. Esta va a ser una fractura que se va a dar principalmente por lo que es compresión axial del cráneo sobre lo que es el atlas. Comúnmente, lo más común es que nosotros veamos que se fractura en 4 fragmentos. La fractura va a ser por una ruptura del arco anterior y posterior de este. Este es lo que yo les decía de que comúnmente serían los 4 fragmentos. Comúnmente la fractura de Jefferson no está asociada a lo que es daño neurológico, como vamos a ver con algunas otras fracturas.
Este diagnóstico es principalmente se hace principalmente por lo que es radiografía de cuello, de columna cervical lateral, y podemos pedir lo que es un TAC de áreas sospechosas, comúnmente si nosotros estamos sospechando de que haya también lesión a partes blandas. Y pues el tratamiento básicamente es muy simple, sería solo inmovilización por medio de un halo chaleco en la mayoría de los pacientes. ¿Durante cuánto tiempo? Pues esto depende de qué tan grave sea el desplazamiento. Cuando el desplazamiento es menor a 5 milímetros, va a ser el halo chaleco, lo vamos a dejar durante 8 a 16 semanas. Cuando el desplazamiento es mayor a 5 milímetros, vamos a tenerlos durante 8 a 12 semanas, y en todos los casos va a haber rehabilitación entre 3 y 6 meses de acuerdo de cómo avance nuestro paciente. Y esta es más o menos otra imagen de cómo se vería este tipo de fractura. Y este es el halo chaleco. Para aquellas que están muy desplazadas, hablaba de primero hacer una fijación y ya después dejar lo que es el halo chaleco durante el tiempo que les acabo de comentar. Luego tenemos lo que es la fractura de la apófisis del odontoides. Vamos a clasificarlo en 3 tipos y es importante porque de acuerdo al tipo es como nosotros vamos a tratar cada una de las fracturas. Comúnmente la fractura de la apófisis odontoides va a deberse por un mecanismo de caída en el que la cabeza se va a golpear, lo describían como una zambullida, o bien el golpe de un objeto pesado sobre lo que es el cráneo. Y se va a clasificar en 3 tipos, como les había comentado, y es principalmente por donde encontramos nosotros la fractura. El tipo 1 lo vamos a encontrar en lo que es la punta de la apófisis odontoides, comúnmente muy proximada a lo que es el ligamento transverso, y esta se va a dar en el 10% de los casos. Estas fracturas tienden a ser estables y el tratamiento puede ser solo con una órtesis cervical. El tipo 2, ya está aquí, por ejemplo, es una fractura tal cual de lo que es la base de la apófisis odontoides, y esta va a ser la más común, se presenta hasta en un 60% de los pacientes. Esta fractura se asocia mucho a lo que es una complicación, es decir, ya los habíamos platicado cuando hablamos de fracturas en general. La Bastida nos habló acerca de la ausencia de consolidación. Bueno, este tipo de fractura de la apófisis odontoides tipo 2 es muy común que se presente una ausencia de consolidación. Se puede presentar hasta en un 20 a un 40% de nuestros pacientes. El tratamiento depende tanto de la edad de nuestro paciente como del tipo, el grado de desplazamiento que hay en este. Comúnmente, si son pacientes menores de 40 años y hay un desplazamiento menor a 5 milímetros, bueno, entonces solamente utilizaríamos igual lo que es un halo chaleco como el que les acabo de enseñar. En caso contrario, en donde sea un paciente más grande o el desplazamiento sea mayor a 5 milímetros, bueno, entonces se hace una osteosíntesis con tornillo o una artrodosis tanto de C1 como de C2. Y el tipo 3 es una fractura que se da a través del cuerpo de C2. Esta va a ser la segunda más común, se va a presentar hasta en el 30% de los pacientes, y en esta comúnmente el tratamiento de extracción craneal, como en esta imagen, y lo vamos a seguir ya con lo que es el chaleco, el halo chaleco. Pero para ser un poquito más específicos en todo lo demás, bueno, la sintomatología va a ser comúnmente pues dolor y contractura, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer sobre todo con TAC o con resonancia magnética. La literatura no manejaba radiografías, pues, porque no vamos a poder observarlo bien. Y el tratamiento, bueno, ya les había dicho que es correspondiente a cada uno de los tipos de fractura, pero aquí quiero hacerles hincapié en 2 cosas. El tipo 2 y el tipo 3, como son los más comunes, es que ya les decía yo que el tipo 2 comúnmente es conservador, pero el problema es que tiende a no tener buena consolidación. Entonces, por lo que yo leí, muchos optan por hacerlo quirúrgico. El tipo 3, bueno, también va a estar presentado un alto grado de pseudoartrosis si se trata con ortesis. Entonces, en este caso también optaban sobre todo por hacerlo mediante cirugía o el Allovest, pero primero lo que es la tracción para poder
digamos, disminuir el riesgo de que no haya una buena consolidación. Bueno, les puse las imagencitas. En la primera, pues aquí está. Entonces, ¿qué tipo sería este, chicos? Si esta es la fractura, y yo les acabo de explicar, tipo 1, 2 y 3, ¿qué tipo de fractura sería esta? A 2. 3. La 3. Sí, porque acuérdense que esta ya involucra lo que es el cuerpo, y la 2 solamente se queda aquí, en la base de tal cual de la apófisis odontoides, como esta. Es que, no sé, bueno, o sea, si lo ven como que nada más queda aquí, sí, pero si siguen el trazo tal cual de la fractura es este. Entonces ya por eso se convierte en un tipo 3. Sí, porque se pueden ir con la finta de que son tipo 2. La siguiente fractura es la espondilolitis traumática del axis, y esta es también la que llaman la fractura del ahorcado. Este se da comúnmente en lo que son el 8% de todas las lesiones traumáticas, y está sobre todo, denme un segundito. Ya siento. Y se ve sobre todo en pacientes que están politraumatizados, o pues en los pacientes que se intentan suicidar, pues. Dentro de las causas más comunes que no sea un suicidio, es accidentes automovilísticos, y el mecanismo va a ser básicamente por hiperextensión y compresión axial. Vamos a tener que va a haber un desplazamiento del cuerpo vertebral del axis sobre el cuerpo de C3. Y bueno, este es un dato curioso, sobre todo como para los pacientes ahorcados. En general, pues no mueren tal cual de ahorcamiento, sino mueren porque al haber esta fractura va a haber una incrustación de la apófisis odontoides en lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, en la mayoría de los pacientes, bueno, la mayoría fallece, pero en aquellos que llegan a sobrevivir, es muy probable que haya un daño neurológico, a diferencia de la fractura de Jefferson, que yo les había dicho que no se asocia a lo que es un daño neurológico. Pero en esta también vamos a poder tener 3 tipos de clasificación, pero sobre todo dependiendo del mecanismo de acción, y no tanto como lo de apófisis odontoides, que era por donde se dé la fractura. El tipo 1, que va a ser en un 30%, se va a dar principalmente por lo que es una hiperextensión. En estas tipo 1, el desplazamiento va a ser mínimo, que lo marcaban como menor a 3 milímetros, pero es importante que sea sin angulación, porque si tiene angulación, entonces ya estamos hablando de otro tipo de fractura. Y el tratamiento, les digo, para aquellos pacientes que llegan a sobrevivir a este tipo de fractura, pues bueno, órtesis cervical o el halo chaleco. El tipo 2, que es la más frecuente, se da hasta un 60%, y esta se da por hiperextensión, seguido de lo que es una flexión y compresión axial. Esta se va a asociar mucho a lo que es una lesión discal C2 y C3 con traslocación y angulación de la fractura. Es lo que yo les digo, ya si tiene angulación, aun cuando el desplazamiento sea menor, es un tipo 2. Pero va a haber un subtipo que sería la 2A, que no va a haber traslación, es decir, puede ser un tipo A que tenga angulación, y entonces ya sería un tipo 2A. Un tipo 1, perdón, con angulación, y entonces pasaría a ser 2A. Y el tratamiento, pues, es tracción craneal, seguida del halo chaleco, como les enseñé en lo anterior, primero con la tracción que se les hace aquí en la cabecita, y ya después lo que es el halo chaleco. Y el tipo 3, que es la menos común, pues va a ser por una flexión, seguida de lo que es una extensión, y esta está asociada a luxaciones unifacetarias o bifacetarias, y el tratamiento es quirúrgico, va a tener que ser una reducción abierta, posterior una osteosíntesis. Bueno, ya les hablaba yo de las fracturas de C2, pero tal cual de la apófisis odontoides, pero ahora vamos a hablar de las fracturas del cuerpo de C2. Estas son infrecuentes como lesiones aisladas. A menudo lo vamos a ver en los pacientes que están politraumatizados, y se puede visualizar en radiografías simples, pero comúnmente no podemos verlo. Entonces, por eso también les mencionaba en las fracturas anteriores que lo más
lo más adecuado sería un ataque o una resonancia. Y también vamos a tener 3 tipos. El tipo 1 va a ser un trazo frontal por traumatismo por extensión. Estas lesiones tienden a ser estables y en este tipo de lesiones, en donde el trazo sea frontal, pues vamos a tener que sospechar de que haya lesiones tal cual en disco, C2, C3. El tipo 2 es un trazo sagital y esta se va a dar sobre todo por compresión axial. Y el tipo 3 va a ser una fractura transcorporal del odontoide, es decir, no se va a clasificar como 3 de apófisis odontoides, aunque yo les había dicho que también afecta al cuerpo, porque esta se va hacia abajo. Si ustedes se acuerdan, la radiografía, la imagen en la que nosotros nos confundimos entre si era un 2 o era un 3, se iba así, pero se movía hacia acá. En esta, la diferencia es que se va a ir completamente un trazo vertical. Va a iniciar en donde está apófisis odontoides, pero va a bajar. Como aquí. Aquí está su fracturita. Ahora, aparte de fracturas, también podemos tener lo que son lesiones ligamentarias de la columna cervical. Comúnmente, el ligamento que más se va a afectar va a ser el ligamento transverso. Y la afectación de un ligamento transverso, pues está asociado a lo que es una luxación atloide odontoidea. La causa principal de este tipo de lesión ligamentaria es una caída que se produce sobre el occipital. El diagnóstico de este tipo de lesión lo vamos a hacer mediante radiografía de perfil en flexión, aunque, pues obviamente, como sabemos, es un poquito complicado, pues ver tal cual ligamentos en lo que es radiografía. Entonces, pues podemos apoyarnos de cualquier otro estudio de imagen. Este es un tipo de lesión que, al igual que la fractura del ahorcado, puede provocar la muerte por compresión del bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el ligamento transverso nos ayuda a mantener fijo a lo que es la apófisis odontoide en su lugar. Entonces, si no nos puede mantener fija la apófisis odontoide, pues corre el riesgo de que haya una lesión del bulbo raquídeo, como en la fractura del ahorcado, en donde lo va a penetrar. Y comúnmente cuando hay desplazamiento anterior del atlas, va a haber una disminución de la luz del conducto raquídeo y por ende lo que es una compresión vulvar. Entonces, por donde lo vean, puede haber lesión vulvar. Esta, como les digo, también a diferencia de lo que es la fractura de Jefferson, esta sí produce un daño neurológico si nosotros no tratamos de manera adecuada al paciente y lo estamos manipulando mucho de manera en la que pues se puedan mover estas estructuras y dañarse. Y el tratamiento pues es principalmente quirúrgico. Hay que hacer una reducción con alambrado de los arcos posteriores del atlas y del axis mediante artrodesis a ese nivel. Y para terminar con patología cervical, vamos a hablar de lo que es esguince cervical. Bueno, el esguince cervical va a haber una lesión de uno o más ligamentos. La severidad del esguince está en función de la extensión de la lesión, es decir, si se trata de un estiramiento excesivo o de un desgarro parcial o completo del número de ligamentos implicados. El esguince cervical tiene diferentes etiologías, pero las más rescatables sería un impacto anterior-posterior, un golpe, una caída de cabeza, una mala maniobra cervical, ya saben aquellos que les encanta ir al huesero, y el mecanismo de latigazo, que es el mecanismo más común, que es el mecanismo que nosotros encontramos en los accidentes automovilísticos. Para su clasificación, nosotros lo vamos a clasificar de acuerdo a las manifestaciones que tenga nuestro paciente. Dentro de la clínica, estas son las manifestaciones más comunes: cervicalgia de leve dolor a intenso. Acuérdense, pues es dependiendo del umbral del dolor del paciente. Rigidez de cuello, va a haber una limitación funcional pasiva, va a haber espasmo muscular, puede presentarse vértigo, pero es muy raro, dolor de cabeza, cefalea, y si hay una afectación neurológica, pues ya podemos tener lo que son parestesias. Y bueno, para la clasificación vamos a tener cuatro grados. El grado 0 va a ser aquellos pacientes que están asintomáticos. El grado 1 va a haber dolor cervical, espasmo muscular, pero no va a haber signos físicos. Es decir, no va a haber tal cual una rigidez como les había mencionado en cuanto
en cuanto a la clínica. En el grado 2 va a haber ya una rigidez y va a haber un dolor localizado. En el grado 3, los signos y síntomas anteriores, pero a estos se van a aumentar lo que son clínica neurológica, como les decía yo, con las parestesias. Y en el grado 4, pues ya va a estar el esguince cervical tal cual, relacionado a lo que es una lesión ósea, siendo esta una fractura o una luxación. Pues esto no se los había mencionado, pero dentro de los factores de riesgo, pues es más común verlo en lo que son pacientitas mujeres, en adolescentes, sobre todo por aquello de los accidentes automovilísticos, antecedente de dolor en el cuello o alcance con proyección en automóvil, que es lo que yo les decía que es la más común. Esta es otra clasificación, pero esta nos divide el 2 en dos subtipos. Entonces, el 0 se mantiene igual, que es un paciente asintomático. En el 1 son síntomas cervicales, como ya les había dicho, dolor. Aquí sí toman rigidez desde el grado 1. La clasificación de Quebec es la que más se utiliza, entonces yo creo que sí deberíamos de basarnos más en esta. Entonces también, bueno, pero no va a haber signos físicos tal cual. Pero esto es lo que yo les decía, que la 2 la puede dividir en 2. La 2A, que va a haber dolor en algunos puntos, pero va a haber una movilidad cervical normal, a diferencia de la B, en donde va a estar igual dolor en algunos puntos, pero no va a haber movilidad cervical normal. Esta va a estar restringida. El 3 son síntomas cervicales y signos neurológicos, y ya como yo les decía, el 4 pues ya se va a estar asociando lo que es una fractura o una luxación cervical. Y bueno, durante el diagnóstico pues hablamos de la exploración física y comúnmente de lo que es una radiografía de columna cervical o una resonancia magnética, como en cualquiera de los otros casos, y nosotros estamos sospechando de que también hay una lesión a partes blandas asociadas. Esta imagen me gustó porque literalmente nos enseña lo que debería ser normal y el cómo nosotros vamos a encontrar a nuestro paciente con un esguince cervical. Este es un pre y un post, o sea, así llegó el pacientito y esta es una radiografía de control, pero el punto es que esta es la manera normal en la que nosotros tenemos que visualizar el cuello y este es como vamos a encontrar a nuestros pacientes con un esguince cervical. Si ven, la curvatura se perdió, ya está totalmente recto. Y bueno, para el tratamiento, pues vamos a basarnos en lo que son los grados que yo les había mencionado. En el grado 1, pues va a haber, como se acuerdan, pues es básicamente asintomático nuestro paciente, pero pues mencionaba la literatura, rehabilitación en casa, diatermias, es decir, calor local y ejercicio isométrico. En el grado 2, que ya hay una rigidez, ya sea, como les mencionaba, grado 2A o grado 2B, en donde nosotros vamos a encontrar a nuestro paciente con dificultad de la movilización, pues bueno, vamos a utilizar collarines rígidos tipo Filadelfia o tomas, y esto durante 2 semanas. Y en el grado 3, sobre todo en el 3, porque acuérdense que en el 4 pues ya estamos hablando más de lo que es una asociación a luxación o fractura, pues vamos a hacer estabilización de columna con el collarín Halo, con el collarín Minerva o con el collarín Somi. Y a todo esto pues también asociados fármacos para controlar lo que es el dolor. Y si lo recuerdan, pues esto va a haber un seguimiento después de 3 semanas, porque la literatura marcaba 2 semanas, pero como ya lo habíamos visto en el 15, es mínimo 3 semanas para que nosotros podamos hacerle un control a nuestro paciente, tanto del collarín como de analgésicos que nosotros le vayamos a prescribir. Y bueno, ahora vamos con lo que es la luxación de columna cervical, luxación occipito-haploidea. Doctorcito, aquí nos vamos a quedar. Ok. Sí. Arisbet, ¿dudas, preguntas? Ay, sí, doc, yo tenía una, pero era asociada. Déjeme dejo de compartir. Ya. Entonces ya no la tienes. No, sí, a ver, la tengo. Tienes una Era duda. asociada a artritis séptica, porque yo estaba leyendo que lo más común es que sea aureus, pero había una bacteria como Kinhae que hablaba de que era un poquito más difícil poderla
visualizar o hacer un cultivo de ello. ¿Hay algún método en el que sea un poquito más sencillo? Acuérdate que tú tienes que, hay varios frascos para que tomen las muestras y tienes que tomar en teoría anaerobios, aerobios y para hongos. Tú tienes que pensar en todo y tomar los diferentes métodos para que puedas aislar el germen. No nomás es uno, son diferentes frascos, como lo tomas, ¿sí? Y de hecho ahí te lo dicen, oye, ahí le va para aerobios, anaerobios y hongos. Y te dan como 4 frasquitos, ¿sí? Porque lo más difícil es aislar virus. ¿Sí? Ese es más difícil. Vale, gracias. Alicia, ¿alguna duda? Sí, doctor, respecto a los esguinces cervicales, a largo plazo, ¿qué consecuencias puede dejar en un paciente? Pues dolor, acuérdate. Tumefacción, Puede calambres. dejar afecciones de lo que es todavía columna lumbar en general. Bueno, es que tengo una tía que tuvo un esguince de cervicales y ahorita tiene problemas en la espalda, no recuerdo en este momento cuál es, pero el doctor, el traumatólogo que la está atendiendo, le mencionó que es a consecuencia del esguince de cervicales. Sí, acuérdate, generalmente a veces hay gente que quedan con olor persistente. Y si vas a tener algún accidente, otro, caída, volcadura, vas a tener más molestias. Y a veces puede haber hernias discales, incluso hay que operarlos, ¿sí? Y empiezan con un esguince. Okay. ¿Alguna otra duda, Alicia? No, ninguna. Diana, ¿alguna duda? Gracias. Diana. Ninguna duda, gracias. Uriel. Hasta mañana. Oh, gracias. Alondra. Yo tengo una, pero es referente al siguiente tema que nos toca exponer. Espero no se moleste. Nos toca exponer manejo general de heridas, pero queríamos saber si solo heridas agudas o heridas crónicas, porque las crónicas tienen todas las úlceras. Se te va mucho el audio, pero tú prepara brevemente las dos, superficiales y profundas. Me refería a agudas y crónicas. Entonces esto es muy leve, acuérdate que las crónicas lo único que varía es el tiempo. Lo agudo de lo crónico, la única referencia es el tiempo que tienen de evolución. No debes de tener mayor problema en eso. Ok, gracias. Minerva, ¿alguna duda? Doctor, gracias. Vane. Sí, Doc, con respecto a la fractura de Jefferson, nos marca que el tratamiento, tiene que ser el uso del aloe-chaleco, pero debido como a la incomodidad y a la rigidez que produce, ¿hay algún otro tratamiento que se pudiera utilizar? Pues esperemos que no sea de cirugía, ¿verdad? Porque hay veces que se usan los collarines o los chalecos y con eso es suficiente. Sí, y esperemos que no haya mayor problema y no vaya a ser de operación. Ok. Carlos, ¿alguna duda? Sí, una rápida. En cuanto al esguince cervical, después de que ya hicimos el tratamiento de reposo y analgesia y el paciente continúa. ¿Qué grado? De grado 2. Un grado 2. Ajá. Después de que ya se le hizo el tratamiento pues de analgesia y de reposo y todo, pero el paciente continúa con molestias y todo eso, ¿se refiere ya en ese punto? Tendrías que pedirle una tomografía o una resonancia. Acuérdate que luego hay mecanismos que tú no crees, pero te llegan a producir alguna pequeña hernia de disco, y la hernia de disco es lo que luego te hace que haya ahí más sintomatología y los pacientes no mejoran.
Una hernia de disco. ¿Sí? Sí, Ok. acuérdate, puede haber ahí otro problema que en las radiografías no se ven. Ok. Sí, era eso. Gracias, doctor. David, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doc, en el esguince igual cervical, pero grado 0, ahí por la cinemática del problema, ya sé que, bueno, dice que es asintomático con Quebec, pero ¿no le mandas nada? O sea, al paciente no le mandas absolutamente nada. ¿A un paciente que no tiene molestias? No, pues digo, porque ven que luego ya no quieren regresar, que porque dicen que los doctores no le mandaron nada. Es que mira, es muy difícil que te vaya a ver un paciente sano. El sano no va. Sí, ahí ahorita con el COVID, dice, ¿no? Pero es que mi familiar no tenía nada. No tenía nada. No podía respirar. Estaba todo morado, pero no tenía nada. Sí, pero no era COVID. Sí, entonces, la gente sana no va a un hospital, van los enfermos, van los que sienten algo regularmente. Entonces es muy difícil que te vaya a ver un paciente y que no tenga nada, debe tener algo. ¿Tú qué les vas a mandar a los pacientes en base a las molestias que tengan? ¿Verdad? Según lo que tengan y lo que tú les diagnostiques es lo que les debes de hacer. Pero es muy raro que te vaya a ver un paciente sano, sin sintomatología, a un consultorio, pues solamente que quieran hablar contigo, no sé, que te quieran proponer matrimonio, yo qué sé, pero no me imagino a qué va a ir un paciente sano, solo que sea un vendedor de medicamentos, ¿sí? Sí, Doc. Entonces, a un sano no le mandes medicamento. Ok. Sí, David, sale. Rubén. Gracias. No, Doc, ninguna. Vania. Ahora no. Julisa. Eric. No, Doc, gracias. Iván. No, doctor, gracias. Mónica. Yo sí tengo una, Doc. ¿Sí me escucha? Dime, Mónica, sí te escuchamos. En la fractura de Jefferson, no es que mi mamá tuvo esa fractura, pero le pusieron unas placas laterales de fijación. ¿Esas placas se pueden retirar o ya se quedan de por vida? ¿Tiene alguna molestia tu familiar? Pues tiene limitación de la movilidad y de repente como calambres en la zona de la cicatriz. Y se contractura muy seguido. Aquí a veces cuando hay una fractura o hay una lesión, acuérdate que luego hay un periodo de cicatrización y hay fibrosis. Esperemos que no las molestias sean por fibrosis. Realmente la indicación de retirar el material tendría que ser que hubiera alguna infección o algún problema con el material. Ojalá no lo tenga. Y si no lo tiene, mejor no lo retires. Pero si hay algún problema con el implante, pues tendrías que retirarlo, pero si no, ahí lo puedes dejar. Y como de analgesia, o sea, ¿podría tomarse como algo ya como regular o solamente sería como en las ocasiones que tenga mucho dolor? No, nomás cuando tenga dolor, porque acuérdate que los problemas de columna son crónicos. Generalmente empiezas con dolor y ese es hasta el día que ya no estés en este mundo. Okay. Sí, entonces por eso procuras medicamentos que puedan ser utilizados de forma crónica, sí, que no sean medicamentos que ocasionen problemas gastrointestinales, que no sean medicamentos que te produzcan algún otro problema. Sí, porque en columna generalmente tomas medicamento toda tu vida. Sí, la gente cree que operándose le va bien y se cura y no. La gente se opera y sigue con problemas. De hecho, a los 5 años la gente tiene otra vez problemas después de los procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Mónica? No, Doc. Nada más eso. Gracias. Juan, ¿alguna duda? No, doctor, gracias. ¿Seguro, Juan? No me voy a enojar como dice tu compañera. Tú puedes preguntar. No recuerdo si lo mencionaron, pero
bueno, por ejemplo, en los esguinces, en las lesiones cervicales, ¿cuál sería la posición que le podríamos indicar al paciente que duerma mejor? ¿Cuál sería la que, perdón? Eh, ¿Cuál sería la postura que les permitiría a un paciente, no sé, estar como más cómodo cuando tienen ese tipo de lesiones cervicales? Pues ninguna, están muy incómodos. O sea, ellos, ¿alguna posición en especial? ¿O a qué te refieres? ¿Alguna posición en especial? Pero de postura. ¿O de qué posición te refieres? Sí, bueno, sí, en cuanto a postura, o por ejemplo cuando duermen, porque pues Semisentados. duermen sentados. Lo mejor es semisentados. Semisentado. ¿Qué es? ¿Alguna otra duda, Juan? No. Jóvenes, mañana podremos vernos en la tarde de 5 a 7 porque entro a quirófano y son cirugías. ¿Tienen algún problema en el horario? No, doc, está bien. No, doctor. No, si pueden, entonces nos vemos a las 5, ¿no? Y ya de ahí, yo creo que de 5 a 7 está bien. Sí, doc. Sí, doctor. Cuídense mucho, que tengan